La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, como todo el mundo sabe, con la invasión alemana de Polonia. Pero eso fue posible gracias a un acuerdo que nazis y soviéticos habían alcanzado una semana antes, el conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, conocido también como Tratado de No Agresión Germano-Soviético. Firmado el 23 de agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, este documento lleva los nombres de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, de ahí que se le conozca por ese nombre. Su impacto fue determinante en el estallido de la guerra y estuvo en vigor casi 2 años, hasta que Hitler puso en marcha la Operación Barbarroja en 1941. El pacto vino precedido por varios años de tensiones ideológicas y desconfianza mutua entre los dos regímenes. Uno se decía anticomunista y el otro antifascista, pero las circunstancias geopolíticas de finales de la década de los 30 empujaron a Adolf Hitler y a Joseph Stalin a considerar una alianza de carácter pragmático. Para Hitler, el pacto aseguraba que Alemania no tendría que librar una guerra en 2 frentes, como les había sucedido en la Primera Guerra Mundial, mientras que Stalin veía la oportunidad de ganar tiempo para fortalecer la defensa soviética y recuperar lo perdido tras la Revolución de Octubre sin tener que vérselas con la oposición alemana. Lo más notorio del pacto Molotov-Ribbentrop fue el protocolo secreto, que no se hizo público hasta después de la guerra. Este protocolo dividía Europa del Este en esferas de influencia. Polonia sería repartida entre Alemania y la URSS. Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, junto a Finlandia, caerían en la esfera soviética. Además, se legitimaba la anexión soviética de Besarabia, la actual Moldavia, que entonces formaba parte de Rumanía. Esta partición secreta fue un preludio a las invasiones y anexiones que seguirían, alterando de este modo drásticamente el mapa político de Europa. La firma del pacto sorprendió a las potencias occidentales que esperaban que la Unión Soviética se uniera a una alianza contra Hitler. La reacción inmediata fue una mezcla de incredulidad y consternación, especialmente entre los comunistas occidentales, que veían en este acuerdo una traición a su ideología. La Comintern les ordenó que culpasen de la guerra al imperialismo y que dejasen de combatir a los nazis y a los fascistas. En Alemania el pacto sirvió para invadir Polonia y rehacer el este de Europa a su antojo. La URSS, entretanto, ocupó la mitad oriental de Polonia, anexionó las repúblicas bálticas e invadió Finlandia. Todo le salió a pedir de boca salvo la campaña finlandesa. Para celebrarlo, unidades militares alemanas y soviéticas desfilaron juntas en Polonia. Al pacto de agosto de 1939 se añadieron nuevas disposiciones y protocolos, así como un ambicioso acuerdo comercial por el que la Unión Soviética se comprometía a suministrar materias primas a Alemania a cambio de armas y maquinaria. Durante el año 1940 la relación entre nazis y soviéticos fue inmejorable, hasta el punto de que se barajó incluso la idea de que la URSS se integrase en el eje junto a japoneses e italianos. El idilio acabó abruptamente el 22 de junio de 1941, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética con un ataque sorpresa y sin declaración de guerra previa. La URSS se convirtió así en uno de los aliados y el pacto Molotov-Ribbentrop fue olvidado durante el resto de la guerra. En 1948, los estadounidenses, ya metidos en plena Guerra Fría, publicaron el protocolo secreto de este pacto para avergonzar a los soviéticos, que de puertas adentro prohibieron hablar de él. La existencia misma del protocolo secreto fue negada por los gobiernos soviéticos durante décadas, hasta que en 1989, ya con la perestroika en marcha, lo admitieron. El resultado de la Primera Guerra Mundial fue desastroso tanto para el Imperio alemán como para el Imperio ruso. Ambos saltaron por los aires. La Guerra Civil Rusa estalló a finales de 1917, poco después de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, y Vladimir Lenin, el primer líder de la nueva Rusia soviética, reconoció la independencia de Finlandia, de Estonia, de Letonia, de Lituania y de la parte de Polonia que había pertenecido al Imperio de los Zares. Además, ante el avance militar alemán, Lenin y Trotsky se vieron obligados a aceptar un tratado un tanto humillante, el Tratado de Brest-Litovsk, que se firmó en el mes de marzo del año 1918, es decir, unos meses antes de la rendición de Alemania, que cedía muchos territorios occidentales de Rusia a Alemania.
Después del colapso alemán, un ejército multinacional liderado por los aliados intervino en la Guerra Civil, que fue del año 1917 al año 1922. El 16 de abril de ese año, del año 22, la República de Weimar y la Unión Soviética acordaron en un tratado que firmaron juntos, el Tratado de Rapallo, en el que renunciaron a reclamos territoriales y financieros entre sí. Ya estaba reconstituido el mapa, había desaparecido el Imperio Alemán, había desaparecido el Imperio de los Zares y la Unión Soviética había adquirido su nombre. Así que creyeron conveniente llegar a un acuerdo final. Cada parte también prometió neutralidad en el caso de un ataque contra otra, con un tratado posterior, el Tratado de Berlín del año 1926. El comercio entre ambos países había decaído drásticamente en esos años después de la Primera Guerra Mundial, pero los acuerdos firmados a mediados de la década de 1920 ayudaron a aumentar el comercio. Lo ayudaron a aumentar bastante en comparación con lo que había sido durante la Guerra Civil, que prácticamente desapareció. En el año 1927, por ejemplo, ya ascendía a más de 400 millones de marcos, de Reichsmark de la época. A principios de la década de los 30, el ascenso al poder del partido nazi hizo crecer las tensiones entre Alemania y la Unión Soviética. Y no solo entre Alemania y la Unión Soviética, sino entre Alemania y otros países eslavos. Los nazis consideraban a los eslavos Untermensch, es decir, algo así como infrahumanos, se podría traducir, según su ideología racial. Además, los nazis asociaban a los judíos tanto con el comunismo como con el capitalismo financiero, y se oponían a ambos. De hecho, solían decir que la revolución bolchevique había venido de la mano de los judíos. El judío para los nazis servía para un roto y para un descosido, para una cosa y para la otra, para decir que dominaban la economía mundial porque controlaban la City de Londres y la Bolsa de Nueva York, y también porque habían traído, de una manera u otra, habían traído la revolución soviética. Es decir, que estaban allá donde la propaganda nazi los necesitaba, siempre, por supuesto, en el lado de los malos. La teoría nazi sostenía que los eslavos de la Unión Soviética, siendo Untermensch, es decir, siendo infrahumanos, estaban siendo gobernados por unos bolcheviques judíos que eran sus amos. Hitler, de hecho, solía hablar de una batalla inevitable, un espacio vital, un Lebensraum, del que ya hice una contrahistoria en su momento, al que tenía derecho Alemania porque eran muchos los alemanes en aquel entonces, el espacio del Reich era pequeño, según él, y necesitaban espacio para expandirse, sobre todo espacio vital, espacio al este. Es decir, en las llanuras, las estepas de lo que hoy es Ucrania, el sur de Rusia, Polonia, etcétera, que son unas llanuras muy fértiles. Es decir, que el futuro, según Hitler, pasaba por algún tipo de guerra con los eslavos y con los rusos que les arrebatase el territorio y pudiesen los alemanes asentarse allí. Esta batalla inevitable, esta guerra inevitable, no sabía cuándo iba a ser, pero tendría que ser en algún momento del futuro. La manifestación resultante de este antibolchevismo nazi y el aumento de la deuda externa soviética hicieron que durante los años 30 el comercio entre Alemania y Rusia descendió, entre Alemania y la Unión Soviética, mejor dicho, descendió a mínimos en muchísimos años, porque los gobiernos no se llevaban bien, se insultaban mutuamente, la situación económica mundial, además, en los años 30 no era especialmente buena. Las importaciones de bienes soviéticos a Alemania bajaron muchísimo. Se hablaba antes que a finales de la década de los 20 habían superado los 400 millones de marcos. Bien, pues a mediados de la década de los 30 habían descendido ya hasta los 200 millones de marcos. ¿Por qué es esto? Por un lado, la afirmación misma del poder de Stalin en la Unión Soviética, y por otro lado, por el abandono final de los controles militares del Tratado de Versalles. Ambos factores redujeron la dependencia de Alemania de las importaciones soviéticas, es decir, que ya no necesitaba traer tantas materias primas de allí. En 1935, Alemania, tras una declaración previa germano-polaca de no agresión, a través de Hermann Göring, propuso, de hecho, y esto es algo muy desconocido, una alianza militar a Polonia contra la Unión Soviética. Pero los polacos no querían problemas. Los polacos no eran tontos, sabían que los nazis estaban contra ellos y que les consideraban infrahumanos y que ambicionaban
su territorio, es decir, que pensaban que Polonia era un error histórico del Tratado de Versalles, que además se había construido a expensas de parte de lo que había sido el Imperio Alemán, el Segundo Imperio Alemán, y no te querían llegar a ningún acuerdo con ellos, y mucho menos un acuerdo de esta naturaleza, porque Polonia, que había desaparecido durante más de 100 años, desde las particiones de finales del siglo XVIII hasta el final de la Primera Guerra Mundial, lo último que quería era meterse en guerra, habida cuenta de que estaba donde estaba, es decir, entre los alemanes y los soviéticos. No quería provocar a ninguna de las dos partes. Al año siguiente, en 1936, estalló, mejor dicho, una guerra civil en el otro extremo del continente, en España. Fue una guerra que muy pronto se internacionalizó porque el bando sublevado de la guerra civil, el de Francisco Franco, solicitó muy pronto ayuda a los alemanes. Alemania y la Italia fascista apoyaron al bando sublevado en la guerra civil española, y los soviéticos, para no perder comba de esta guerra que se prometía larga desde el principio, una vez había fracasado el golpe de Estado de los militares en el protectorado de África, el protectorado español de África, vieron que era estratégico para ellos apoyar a la República. Las democracias liberales de Europa, como el Reino Unido o Francia, decidieron no intervenir, mantenerse completamente al margen. Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética, también fingió mantenerse al margen, pero al mismo tiempo que decía mantenerse al margen y ser neutral en esa guerra, apoyaba directamente a los republicanos. Esto es un comportamiento que se verificó a lo largo de toda la existencia de la Unión Soviética. Decían una cosa en público y luego estaban haciendo otra completamente distinta en privado. Por lo tanto, la Guerra Civil Española, que fue del año 1936 a 1939, se convirtió en algo así como una guerra por poderes entre Alemania y la Unión Soviética. En las tierras de España se enfrentaron los aviones del Tercer Reich y, por supuesto, los fascistas italianos, que vinieron muchísimos más, contra los soviéticos, que en principio eran pilotos y asesores militares, pero a cambio del oro que tenía la República en el Banco de España, suministraron una ayuda importantísima a la República. Luego, en el año 36, ese mismo año que empezó la Guerra Civil en España, Alemania y Japón entraron en lo que se conoció como el Pacto Anticomintern. Y un año después se les unió la Italia de Mussolini. A pesar de que Italia había firmado previamente un pacto de no agresión con los soviéticos, estos pactos de no agresión son muy comunes en el periodo de entreguerras y no servían absolutamente para nada, porque aunque se firmase un pacto de no agresión, luego no tenían impedimento alguno en invadir el país con el que habían firmado ese pacto o romper el pacto cuando les viniese en gana. Si nos vamos hasta el año 39, poco antes de que terminase formalmente, un día antes, de hecho, de que terminase la Guerra Civil Española, que acabó el día 1 de abril, pues el 31 de marzo de 1939, el Reino Unido, viendo que la cosa se podría complicar mucho, concedió, mejor dicho, una garantía a Polonia de que si cualquier acción, que evidentemente se refería a los alemanes, amenazaba la independencia polaca, el Reino Unido acudiría en su ayuda. El Reino Unido de 1939 era una potencia muy seria. Tenían el imperio colonial más grande del mundo y tenían la principal fuerza. La principal fuerza aérea, no sé si era la principal, pero realmente importante, y sobre todo tenía la principal fuerza naval. Es decir, la Royal Navy no admitía discusión en ninguno de los océanos. Si se podía navegar, era porque la Royal Navy en aquel entonces, en el año 39, era porque en aquel entonces lo consentían los británicos, que expedían unos certificados, se llamaban Navy Certs, para que pudiesen navegar barcos mercantes, estoy hablando, no ya de guerra, pudiesen navegar por los 7 mares. En fin, que si el Reino Unido te daba una garantía de que te iba a ayudar, era una garantía que había que tomarse en serio. No han pasado demasiados años y, por lo tanto, con nuestra visión de ahora tendemos a ver el Reino Unido pues como un país no tan importante, es decir, es una potencia indiscutible, pero no como lo era hace 80 y tantos años, que tenía una cuarta parte de la superficie emergida del mundo, estaba bajo su dominio. Los polacos se sintieron confiados, pensando que esa garantía británica les ayudaría a repeler o por lo menos a disuadir a alemanes o a soviéticos de cualquier intentona sobre Polonia. Hitler estaba extraordinariamente furioso por eso, porque significaba que los británicos, en lugar de concentrarse en su imperio ultramarino y en sus negocios,
se habían comprometido con los intereses políticos en la misma Europa Central, en Polonia, y que lo que habían hecho previamente los alemanes, como por ejemplo deshacer Checoslovaquia, pues ya a partir de ahí no se lo tomarían a la ligera. El descontento de Hitler con esta alianza británico-polaca lo que llevó a los nazis fue a redefinir por completo o reestructurar la estrategia hacia la Unión Soviética. De hecho, en aquel momento, Alfred Rosenberg escribió que en su diario que había hablado con Hermann Göring sobre un posible pacto con la Unión Soviética. De hecho, venía a decir Rosenberg que cuando la vida de Alemania estaba en juego, incluso una alianza temporal con los comunistas debería ser contemplada. Así que en algún momento, a principios de mayo de 1939, al parecer esto sucedió en el Berghof, esta residencia en montaña que tenía en los Alpes bávaros Adolf Hitler, el ministro de Exteriores, que era Ribbentrop, le mostró a Hitler una película de Stalin presidiendo un desfile militar en la Unión Soviética. Hitler, a partir de ese momento, empezó a sentirse intrigado y a plantearse la idea de aliarse con los soviéticos, aunque fuera de manera instrumental, puramente pragmática, temporal, por supuesto. Y Ribbentrop le recordó a Hitler que Stalin, a pesar de que era un odioso bolchevique y todas estas cosas, parecía un hombre con el que se podrían llegar a hacer negocios puntuales. Ribbentrop en ese mismo momento, en el Berghof, recibió el visto bueno para entablar negociaciones en Moscú. Unos meses antes, en el mes de septiembre de 1938, las potencias occidentales, que realmente eran dos, Francia y el Reino Unido, habían pensado que quizá, olvidándose de Versalles, se apaciguaría a Adolf Hitler, y decidieron reunirse en Múnich, en una conferencia en la que acudirían franceses, acudirían británicos, alemanes, y el director de orquesta, o el mediador, mejor dicho, sería Benito Mussolini, el caudillo del duce de la Italia fascista, que tenía en aquel momento muy buena prensa, mucha más de la que tendría después de la Segunda Guerra Mundial. Se podría decir que el Mussolini del año 38 era visto por sus propios contemporáneos casi como un hombre de consenso. En aquel momento lo de Hitler era un odio furibundo hacia el bolchevismo y hacia la Unión Soviética. Su retórica antisoviética era feroz y estaba muy presente en la propaganda alemana de la época, la propaganda nazi de la época. Esta feroz retórica antisoviética de Hitler fue una de las razones por las que el Reino Unido y Francia decidieron que los soviéticos no debían participar en la conferencia de Múnich del 38. Era una conferencia que versaba casi exclusivamente sobre Checoslovaquia, más concretamente sobre esas comarcas, en concreto de lo que hoy es la República Checa, de Bohemia, en las que había una población considerable de habla alemana, que habían pertenecido en el pasado al Imperio Austrohúngaro, y había allí pues muchísimos germanohablantes que habían sido austriacos en el pasado y que Hitler consideraba que ya se había llevado a cabo el Anschluss, es decir, la anexión de Austria, y consideraba que todos los germanohablantes tenían que formar parte del Reich alemán. Bien, la idea con la que fueron británicos y franceses a Múnich era esa misma. Dejémosle que anexione los Sudetes, la región, estas comarcas conocidas así, Sudetenland, donde vivían estos germanohablantes, y a partir de ahí ya se pacificará, es decir, ya se tranquilizará. En el acuerdo de Múnich, que siguió a la conferencia, se acordó la anexión alemana de esta parte de Checoslovaquia. Esto fue a finales de 1938. Pero a principios del 39 de marzo, concretamente, Checoslovaquia ya había dejado de existir por la anexión de Bohemia. La otra parte de Checoslovaquia, es decir, Eslovaquia, se conformó como una república títere aparte al servicio de Alemania. La política de apaciguamiento hacia la Alemania nazi de los gobiernos británico y francés, el británico lo presidía Neville Chamberlain y el francés su primer ministro, Edouard Balladt-Daladier, no había funcionado. Y esto lo pudieron ver solo unos meses más tarde. Se planteó la cuestión en aquel momento de si la Unión Soviética podría evitar ser la siguiente en la lista de Hitler. Stalin creía que Occidente quería alentar de algún modo la agresión alemana en el este. Es decir, que si le estaban concediendo tanto Daladier y Chamberlain era porque
estaban permitiéndole envalentonarse para utilizarle a Hitler como ariete contra los soviéticos. Las relaciones entre la Europa occidental, las potencias occidentales y la Unión Soviética no eran buenas desde la Guerra Civil. Recordemos que los occidentales habían apoyado al ejército blanco, es decir, a los enemigos de los bolcheviques. Y esto es lo que Stalin pensaba, no había pasado tanto tiempo desde la Guerra Civil. Por lo que decidió permanecer neutral en el caso de que esta agresión sobre otros países del este de Europa por parte de Alemania se produjese. En Londres y París lo que esperaban era lo contrario, que Hitler y Stalin se enfrentasen por Polonia. Que a partir de ahí, de ese enfrentamiento, pues estallase una guerra entre ambos países, los dos muy poblados y además dirigidos por dos dictadores implacables, eso les ocasionase mucho desgaste y pusiera fin, al cabo de unos años, a ambos regímenes, y se pudiesen ya olvidar de nazis y de bolcheviques. Para Alemania, la autarquía económica que decretó el propio régimen nazi y una alianza con el Reino Unido eran incompatibles. Eso les aproximó a la Unión Soviética para obtener materias primas. Alemania no es que fuera pequeña, que era en aquel entonces, en el 39, mucho más grande de lo que es hoy en día, de cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí era lo suficientemente pequeña para las ambiciones de Hitler, es decir, no tenía materias primas fundamentales con las que desarrollar una guerra. Pero a la vez querían tenerlo todo en casa, es decir, no entregarse como habían hecho los británicos al comercio internacional. Luego, además de las razones económicas, aleteaba un posible bloqueo británico, más que previsible, durante una guerra, que también crearía una escasez bestial para Alemania de una serie de materias primas fundamentales, como el petróleo, por ejemplo, o como materias primas que no mueven tanques ni vehículos de combate, pero que son fundamentales para que puedan moverse los soldados, como el caso de los cereales. Alemania no producía suficientes cereales para su población. Otras materias primas importantes era el algodón para la industria textil. Y de todo eso iba sobrado a la Unión Soviética. En una palabra, que soviéticos y nazis vieron a mediados del 39 que estaban condenados a entenderse. El 31 de marzo del 39... volvemos de nuevo a esa fecha, que es una fecha importante. Cuando Alemania violó el Acuerdo de Múnich, creando el Protectorado de Bohemia y Moravia, el Reino Unido prometió su apoyo y el de Francia para garantizar la independencia de Polonia. Pero no solo de Polonia, de Bélgica, de Rumanía, de Grecia y de Turquía. Es decir, lo que hacía el Imperio Británico era extender una garantía a un montón de países. No sabían muy bien si iban a poder cumplir y, de hecho, en los primeros años no pudieron cumplir con los polacos y los polacos bien que se quejaron, aunque eso sí acogieron a su gobierno, pero pensaban que solo con mostrar fuerza eso disuadiría a Hitler. Luego, el 6 de abril, Polonia y el Reino Unido acordaron formalizar la garantía como una alianza militar en toda regla. A mediados del 39, en un intento por contener el expansionismo de Hitler, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia comenzaron a intercambiar una serie de notas, sugerencias de planes y contraplanes sobre un posible acuerdo político y militar que uniese a las tres potencias, es decir, reeditar la Triple Entente previa a la Primera Guerra Mundial. Los franceses o los británicos aborrecían a los bolcheviques, aborrecían también a los nazis, pero, puestos a elegir, preferían quedarse con los bolcheviques, que a fin de cuentas los tenían más lejos. Las consultas informales empezaron en el mes de abril, pero las negociaciones principales no comenzaron hasta el mes de mayo. Entretanto, a principios de 1939, Alemania había insinuado, en secreto, por supuesto, a los diplomáticos soviéticos que estaban destinados en Berlín, que podría ofrecer, estaba al tanto de que andaban ya de negociaciones con británicos y franceses, pues les insinuó que podrían ellos ofrecer mejores términos para un acuerdo político que el Reino Unido y Francia. La Unión Soviética, que temía a las potencias occidentales, tenía pocas esperanzas de evitar la guerra y no miraba con malos ojos una alianza militar con Francia y Reino Unido, para que ambos le proporcionasen un apoyo en el caso de un ataque alemán. Pero el Reino Unido y Francia creían que, o sus gobiernos, mejor dicho, creían que la guerra todavía podía evitarse y que
Dado que la Unión Soviética estaba tan debilitada por la Gran Purga que había tenido lugar entre el 36 y el 38, una purga que afectó a muchísimos oficiales del ejército, entre ellos un montón de generales, no podría meterse en guerra en unos cuantos años. Los franceses buscaban un acuerdo con los soviéticos con más ahínco que los británicos. Como potencia continental, que siempre fue Francia, pues estaba más dispuesta a hacer concesiones y más temerosa de los peligros de un posible acuerdo entre la Unión Soviética y Alemania. Estamos hablando del mes de mediados del año 39, bueno, pues un año después lo podrían experimentar en sus propias carnes lo que era tener a Alemania de frente apoyada por detrás por la Unión Soviética. Vamos, que el gobierno francés sabía perfectamente cuál era la amenaza. Es decir, lo que podemos ver aquí es que Stalin, que fuera un tipo tan malvado como astuto, estaba jugando realmente con dos barajas aquel año, el año 39. Por un lado, negociaba en público con el Reino Unido y Francia, porque esas negociaciones eran públicas y se informaron por los periódicos, y por otro, consideraba en secreto las propuestas que los nazis le habían hecho en Berlín a sus diplomáticos. A finales de mayo ya se habían presentado formalmente los borradores. A mediados de junio comenzaron las negociaciones tripartitas, es decir, entre la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido. Las discusiones se centraron en las posibles garantías que podían dar franceses y británicos a Europa Central y Oriental en el caso de una agresión alemana. Los soviéticos propusieron considerar que un giro político hacia Alemania por parte de los estados bálticos constituiría una agresión indirecta hacia la Unión Soviética. Es decir, que si cualquiera de las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, de norte a sur, dentro de su propia política interna, giraban hacia Alemania, no olvidemos que especialmente en Letonia siempre hubo una pequeña comunidad de habla alemana, eso se consideraría una agresión hacia la URSS. El Reino Unido se opuso a incorporar esta garantía, ya que temía una intervención soviética en Finlandia y en los estados bálticos directamente, que les empujase en brazos de Hitler. La discusión sobre cómo definir una agresión indirecta se convirtió de hecho en uno de los puntos de fricción entre las tres partes. Y a mediados de julio, estas negociaciones tripartitas se estancaron. Fue en ese momento cuando el Politburó soviético decidió considerar seriamente las propuestas alemanas, que hasta ese momento habían sido simples insinuaciones. Dieron, eso sí, una última oportunidad a británicos y a franceses. Las negociaciones comenzaron el 12 de agosto en Moscú. Las negociaciones con británicos y franceses, con una delegación británica encabezada por un almirante de la Armada llamado Reginald Drax, y luego una delegación francesa encabezada por un general, el general Aimé Dumenc. Y luego la delegación soviética, que estaba acaudillada por Kliment Voroshilov. Drax no estaba autorizado por parte del gobierno británico a garantizar nada a la Unión Soviética. Y había de hecho recibido instrucciones de su gobierno, el de Chamberlain, de prolongar las conversaciones tanto como fuera posible. Y sobre todo, y esto era importante, evitar responder a la pregunta de si Polonia permitiría que el Ejército Rojo entrase en el país para repeler una invasión alemana, que era otra de las cosas que podían poner los soviéticos sobre la mesa. En el caso de que Alemania ataque a Polonia, ¿puede entrar el Ejército Rojo a defender Polonia? A los polacos no les parecía buena idea porque intuían que en el momento en el que el Ejército Rojo entrase en Polonia ya se iba a quedar allí. En definitiva, que aquello se convirtió pronto en un diálogo de sordos. Stalin, entre tanto, pues jugaba con la otra baraja, en la habitación de al lado, poco menos. En mayo, Stalin había cesado a su ministro de Asuntos Exteriores, que había sido de 1930 al 39, Maxim Litvinov, que defendía el acercamiento a Occidente y que era judío, por otro, más cercano y sobre todo mucho más leal, que se llamaba Vyacheslav Molotov. Esto le permitiría acercarse a los alemanes, aunque solo fuera para discutir asuntos económicos, porque en principio esas negociaciones discretas iban a ser exclusivamente por cuestiones económicas. No habría ningún asunto geoestratégico ni político en ellas. Esas negociaciones discretas estuvieron llevándose a cabo durante unos días de agosto hasta que el día 23
Dos aviones Focke-Wulf Condor con diplomáticos, altos cargos y fotógrafos de prensa alemanes, había unos 20 en cada avión, encabezados por Joachim von Ribbentrop, aterrizaron en el aeropuerto de Moscú. Cuando la comitiva bajó del avión, una banda militar soviética interpretó el Deutschland, Deutschland Liberales, el himno alemán de la época. La bandera roja con la hoz y el martillo, la oficial de la Unión Soviética, se colocó junto a una bandera nazi con la esvástica que al parecer se había utilizado previamente, poco antes, en un estudio de cine soviético para hacer una película de propaganda. Y no tenían otra de la que echar mano y lo sacaron de la caja de atrezo y la pusieron ahí en el aeropuerto. Ribbentrop, junto con el embajador alemán en la URSS, se subió a una limusina que les llevó directos al Kremlin, donde les esperaba Stalin y Molotov en persona. Que les esperase el ministro de Asuntos Exteriores era algo con lo que contaban. A fin de cuentas, Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores alemán, su homólogo le tenía que recibir, pero no esperaban encontrarse con Stalin. Eso les sorprendió gratamente, porque sabían que Stalin evitaba recibir personalmente visitantes extranjeros. Su presencia en la reunión demostraba que iban en serio con las negociaciones. A principios de julio y a finales de julio y principios de agosto de ese mismo año, es decir, unos días antes, soviéticos y alemanes ya habían acordado los detalles de un acuerdo que en origen, como os decía antes, iba a ser solo económico. Pero sobre ese acuerdo económico fueron desgranando el acuerdo político, que ya estaba completamente cerrado cuando Ribbentrop y Stalin se vieron las caras el 23 de agosto. De hecho, los soviéticos afirmaron que ese acuerdo político tenía que ser una consecuencia del acuerdo económico. El acuerdo económico no costó mucho, se cerró rapidísimo y comenzaron entonces a discutir ese acuerdo político. Olvidaron todas las ofensas previas, se habían insultado muchísimo en los años anteriores y pronto, o no tardaron en encontrar puntos en común. Era fácil que comunistas y nazis pues los encontrasen. Encontraron que ambos estaban en contra de la democracia liberal o del capitalismo. El 19 de agosto se firmó ya el acuerdo comercial y 2 días después, el 21, los soviéticos decidieron que ya no tenía sentido seguir jugando la otra baraja, la de franceses y británicos, y suspendieron las conversaciones, que llevaban por lo demás semanas o medio paradas o sin conducir a ningún sitio. Ese mismo día, Stalin recibió garantías de que Alemania aprobaría protocolos secretos para un pacto de no agresión que incorporarían, porque esto no podían hacerlo público, incorporarían una serie de disposiciones que darían a la URSS la mitad de Polonia, las repúblicas bálticas, Finlandia y Besarabia. Esto para Stalin era interesantísimo, y Stalin era un tipo que a fin de cuentas se había nacido y se había criado en el Imperio Ruso. Y él, cuando miraba un mapa, consideraba que ver la Unión Soviética sin algunas regiones como Finlandia, o que había regiones que habían formado parte del Imperio Ruso, Finlandia, las repúblicas bálticas, que eran repúblicas en aquel entonces, simplemente provincias del Imperio, la propia Besarabia, lo consideraba como una amputación, o esa parte de Polonia que había pertenecido al Imperio Ruso y que después de Versalles, pasó a conformar Polonia. Así que le pareció perfecto. Esa misma noche, Stalin se mostró dispuesto a firmar el pacto y accedió a tener una reunión personal con Ribbentrop, que ya es la que se celebraría, que os decía antes, el día 23 de agosto. En ese mismo día se firmó el pacto, pero no con idea de que ese pacto durase para una operación. Tenía, en principio, 10 años de duración. Los soviéticos y los nazis se comprometían a no agredirse mutuamente durante 10 años. Era muy rico, además, el pacto se conserva, por supuesto, hay una versión en ruso y otra en alemán, incluía cláusulas que preveían consultas, arbitrajes, si alguna de las partes no estaba de acuerdo, si alguna de las partes, por ejemplo, se iba a la guerra, la otra se quedaría neutral, la guerra contra una tercera potencia, es decir, que habían tratado de prever todos los escenarios. Pero lo importante no era eso. Pactos de no agresión, como os decía antes, había muchos en la Europa de la época. Lo importante era el protocolo secreto, en el que tanto había insistido Stalin. Este salió a la luz, pues ya después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que durante unos cuantos años fue secreto. Según este protocolo, Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia pasarían a estar divididas en esferas de influencia. Y así las denominaron. Una sería la esfera de influencia alemana y la otra la esfera de influencia soviética. Esto de esfera de influencia,
que ha renacido hace unos años con Vladimir Putin, fue entonces cuando se empezó a hablar y se le puso ese nombre, a raíz de este acuerdo. En el norte, Finlandia, Estonia y Letonia fueron asignadas en su totalidad a la esfera soviética. Polonia iba a ser partida en dos, y Lituania, que es limítrofe con la Prusia Oriental, o con lo que entonces era la Prusia Oriental, entraría en la esfera de influencia alemana. Luego, un segundo protocolo secreto, que ya se acordó en septiembre de 1939, reasignó Lituania a la Unión Soviética. Otra cláusula estipulaba que Alemania no interferiría en las acciones de la Unión Soviética en Besarabia, que es más o menos la actual Moldavia. Entonces formaba parte de Rumanía, que había pertenecido al Imperio de los Zares y que sería anexionada a la Unión Soviética. En la firma, y hay fotografías que se puede ver de la firma de este pacto, porque quisieron el pacto, no el protocolo, pero el pacto hacerlo público. Se ve arriba Entropia Stalin, sonriéndose, intercambiando brindis, se felicitaron mutuamente por el acuerdo. Pintaron además al Reino Unido como un actor maligno que perturbaba las relaciones entre ambos países e insistieron en que su verdadero enemigo era el capitalismo, representado por el Imperio Británico. El pacto, como es normal, automáticamente salió primero en la prensa soviética y a partir de ahí, pues eso ya se repitió en todos los periódicos del mundo. Dejó atónito a todo el mundo, da igual, que estuviese en el Reino Unido, en Francia o en cualquier otro lugar del mundo. No se esperaban que algo así sucediese. El acuerdo comercial del día 19 de agosto, el que os hablaba antes, también habían informado de él. Sorprendió a los periodistas y a los diplomáticos, pero se pudo digerir, en tanto que solo trataba de aspectos económicos. No esperaban el anuncio del pacto de no agresión de 4 días después. La noticia, de hecho, fue recibida con una conmoción total y con sorpresa por los gobiernos occidentales, que no pensaban que se atreviese Stalin a dar ese paso, y por los medios de comunicación de todo el mundo, esencialmente en aquel entonces periódicos y cadenas de radio. La mayor parte de estos medios solo estaban al tanto de las negociaciones que había, pero no de las de los nazis con los soviéticos, sino las de británicos y franceses con los soviéticos, que esas sí habían tenido un gran recorrido mediático. Algunos comentaristas hablaban de ellas, se quejaban porque no avanzaban, pero era lo único que se conocía. Además, había ido todo muy rápido. Estamos hablando del 23 de agosto y estas negociaciones habían empezado en el mes de julio. Luego, eso de jugar a 2 barajas, Stalin lo había hecho muy bien, había mostrado solo una y la otra la había mantenido en secreto. Pero la otra baraja es la que terminaría dando fruto, o al menos dándole premio a él. Los periodistas del resto del mundo se enteraron por la prensa de Moscú. El 24 de agosto, el diario Pravda publicó la noticia con la famosa foto, famosísima, que iba en portada además del Pravda aquel día, de Molotov firmando el tratado con un Stalin sonriente mirando. Sin entrar en el protocolo secreto, la parte pública del acuerdo, que automáticamente fue a todas las cancillerías del mundo y la empezaron a estudiar con lupa, especialmente en Londres y en París, era un acuerdo muy ambicioso. Excedía con mucho los términos habituales de los tratados de no agresión, de los tratados de no agresión normales que se firmaban habitualmente. De hecho, la revista Time en Estados Unidos se refirió a este pacto como el pacto comunazi y a sus participantes como comunazis. Bueno, así es como se les siguió denominando hasta 1941, ya cuando Alemania invadió la URSS y Stalin se convirtió en un aliado inesperado. La propaganda soviética hizo todo lo que estuvo en su mano, todo lo posible, para minimizar la importancia del hecho mismo de pactar con los nazis. No hay que olvidar que durante 10 años habían estado, como os decía antes, insultándose prácticamente a diario. Se habían opuesto a los alemanes a los nazis concretamente, de todas las maneras posibles, durante una década. Habían estado dando órdenes a los partidos comunistas en Europa Occidental para que combatiesen a los fascistas y a los nazis. Los comunistas alemanes estaban o en la cárcel o en el exilio. En la Guerra Civil Española, del 36 al 39, se habían enfrentado abiertamente. Eran enemigos irreconciliables.
La propaganda tenía mucho que explicar. Se había firmado este acuerdo de manera un tanto precipitada y les pilló a todos por sorpresa, empezando por los comunistas occidentales que no tenían ni idea de lo que habían tramado en Moscú. Molotov intentó tranquilizar a los alemanes sobre sus buenas intenciones, comentando a los periodistas que el fascismo era una cuestión de elección, de gustos. Como que a él no le gustaba, pero que entendía que a otros le gustasen. Hubo un cambio radical respecto a la apreciación de los nazis. Y en Alemania, por supuesto, se encontraban ante lo mismo. La propaganda también dio un giro con respecto a su oposición tan virulenta hacia la Unión Soviética que habían tenido durante años y años, durante los 6 años anteriores, es decir, desde el año 1933, que es cuando Hitler se hizo con el poder. Los bolcheviques, que eran poco menos que el coco para los nazis, lo tenían todo lo malo, eran el resumen de todo lo malo, pues pasaban en ese momento a ser aliados. Para una opinión pública alemana que no terminaba muy bien de entender el movimiento. Pero que tragó porque no tenía otra opción. En agosto del 39, el régimen de Hitler estaba ya muy consolidado y la mayor parte de los alemanes apoyaba a los nazis, esa es la realidad. En el caso de que hubiesen hecho un referéndum sobre la figura de Hitler en 1939, en agosto, lo hubiese ganado de calle. Consideraban muchos alemanes, una mayoría de alemanes de hecho, a Hitler algo así como un hombre providencial, así que estaban dispuestos a creerse lo que les contasen. Al día siguiente de la firma del pacto, la delegación militar franco-británica que había viajado a Moscú para llevar a cabo esas negociaciones, que se suspendieron de golpe, solicitó urgentemente una reunión con el negociador soviético, con Kliment Voroshilov, que os decía antes. El 25 de agosto, Voroshilov les dijo que en vista de la situación política, que no era la misma ya, que había cambiado de manera drástica, pues que ya no tenía sentido volver a reunirse y que podían tranquilamente tomar un avión y volverse a París y a Londres. Ese mismo día, Hitler le dijo al embajador británico en Berlín que el pacto con los soviéticos impedía que Alemania tuviese que librar una guerra en 2 frentes, que era su mayor temor. Lo que cambiaba radicalmente la ratonera estratégica en la que el imperio alemán se había metido en la Primera Guerra Mundial. Así que al Reino Unido le vino a decir eso, no le quedaba otra opción que aceptar sus demandas sobre Polonia. Que ya que no lo habían sacado por las buenas, pues lo iban a sacar por las malas, que de la misma manera que en Múnich un año antes, menos de un año antes de hecho, le habían dado el permiso para poder anexionarse los Sudetes, que al final terminó siendo mucho más porque ocuparon Bohemia y clientelizaron el gobierno de Eslovaquia, pues que en este caso no les quedaba otra que aceptar. El embajador, de forma diligente, transmitió a Londres la conversación y ese día el Reino Unido y Francia acordaron con el gobierno polaco que les defenderían en el caso de una invasión alemana. La noticia, además, la hicieron pública inmediatamente. Hitler, de hecho, tenía pensado invadir Polonia el 26 de agosto. Decidió posponerlo para estudiar el problema hasta el 1 de septiembre, unos días más tarde. El 3 de septiembre, británicos y franceses tuvieron que cumplir lo acordado con Polonia y declararon la guerra a Alemania. Pero volvamos al 1 de septiembre de 1939. Ese día Alemania invadió Polonia desde el oeste. La Unión Soviética ayudó a la Luftwaffe permitiendo a sus pilotos utilizar señales transmitidas desde la estación de radio de Minsk. Poco después, Hitler declaró desde la ciudad de Danzig, que acababan de ocupar, lo siguiente. Dijo: Polonia nunca volverá a resurgir en la forma del Tratado de Versalles. Eso lo garantiza no solo Alemania, sino también Rusia. Stalin se tomó su tiempo para intervenir, esperó a que los alemanes cumpliesen su palabra y se quedasen dentro del área acordada, en el pacto de no agresión del 23 de agosto. El 17 de septiembre, el Ejército Rojo invadió Polonia, la parte que les correspondía de Polonia, violando de paso el pacto de no agresión que habían suscrito soviéticos y polacos en 1932. Lo que os comentaba, que eran muy comunes estos pactos de no agresión, y ocupó automáticamente el territorio que le había sido asignado por el acuerdo entre Molotov y Ribbentrop. A esto le siguió la coordinación con las tropas alemanas en Polonia.
El ejército polaco, completamente superado, intentó de forma desesperada retrasar la toma de Varsovia por los alemanes, que caían en el lado alemán, en el reparto que habían hecho, y en consecuencia pues no pudieron apenas ofrecer resistencia contra los soviéticos. El 18 de septiembre, el New York Times de Nueva York publicó un editorial en el que decían lo siguiente: el hitlerismo es comunismo pardo y el estalinismo es fascismo rojo. El mundo comprenderá ahora que la única cuestión ideológica real es la que se da entre la democracia, la libertad y la paz por un lado y el despotismo, el terror y la guerra por otro. El 21 de septiembre, el mariscal de la Unión Soviética, Voroshilov, el agregado militar alemán, el general Köstring y otros altos oficiales firmaron un acuerdo formal en Moscú para coordinar los movimientos militares en Polonia, incluyendo la purga de saboteadores, así es como los denominaban, y la ayuda del Ejército Rojo para destruir al enemigo. Se celebraron desfiles conjuntos germano-soviéticos en las ciudades de Leópolis y de Brest-Litovsk, justo donde habían llegado a un acuerdo 20 años antes, para el final de la Primera Guerra Mundial. De estos desfiles y de estas reuniones en las que se les ve sonriendo y brindando, hay testimonio gráfico, es decir, se hicieron fotografías que luego fueron publicadas en las revistas militares de cada uno de los dos países. Los comandantes de los dos ejércitos, de hecho, se reunieron en esta última ciudad, en la ciudad de Brest-Litovsk. Y Stalin, en definitiva, había decidido liquidar por completo el Estado polaco, lo mismo que Hitler. Iban a integrar dentro de la Unión Soviética por un lado y de Alemania por otro lo que había sido Polonia hasta ese momento. Las autoridades soviéticas iniciaron inmediatamente una campaña de sovietización de las zonas recién conquistadas. Organizaron un plebiscito amañado naturalmente, para anexionarse la parte que les correspondía, exhibiendo pues como justificante una mayoría incuestionable en el referéndum. Esos polacos que acababan de invadir de pronto se habían vuelto prosoviéticos de un día para otro. Con Polonia ya totalmente ocupada, soviéticos y alemanes se sentaron de nuevo a negociar. Ya habían conseguido en muy poco tiempo, en apenas un mes, es decir, recordemos que el día 23 de agosto firman esto, el 1 de septiembre Hitler entra en Polonia, el 17 entra Stalin y el día 30 de septiembre ya está prácticamente terminado el trabajo. Polonia había dejado de existir y ya había que reorganizar aquella zona. Para ello firmaron un tratado, del Tratado de Amistad, Cooperación y Demarcación, asignando a Alemania una parte algo más grande de Polonia y transfiriendo Lituania a la URSS, con la excepción de la orilla izquierda del río Sesupe, la llamada Franja Lituana, que se anexionaría al Reich. El 28 de septiembre del 39, la Unión Soviética y el Reich alemán emitieron una declaración conjunta en la que declararon, de manera un tanto cínica, os lo voy a leer, la declaración para que os hagáis una idea, declararon lo siguiente: después de que el gobierno del Reich alemán y el gobierno de la URSS, mediante el tratado firmado hoy, hayan resuelto definitivamente los problemas derivados del desmoronamiento del Estado polaco y hayan creado con ello una base segura para una paz duradera en la región, expresan mutuamente su convicción de que esto servirá al verdadero interés de todos los pueblos para poner fin al estado de guerra que existe actualmente entre Alemania por un lado e Inglaterra y Francia por el otro. El estado de guerra data del 3 de septiembre. Por lo tanto, ambos gobiernos dirigirán sus esfuerzos, junto con otras potencias amigas, si se presenta la ocasión, a alcanzar este objetivo lo antes posible. Sin embargo, si los esfuerzos de los dos gobiernos resultaran infructuosos, esto demostraría el hecho de que Inglaterra y Francia son responsables de la continuación de la guerra, por lo que, en caso de que la guerra continúe, los gobiernos de Alemania y de la URSS entablarán consultas mutuas sobre las medidas necesarias a tomar. Como veis, es un homenaje, un auténtico monumento al cinismo, porque venían a decir que se había desmoronado el Estado polaco, lo habían desmoronado ellos invadiéndolo, y que el origen de la guerra, o los responsables de la guerra, eran británicos y franceses. Bien, 3 días más tarde, el 3 de octubre, Friedrich Werner von der Schulenburg, el embajador alemán en Moscú, informó a Joachim Ribbentrop, es decir, a su jefe, que el gobierno soviético estaba dispuesto a ceder la ciudad de Vilna, la capital de la actual Lituania, y sus alrededores a Alemania. El 8 de octubre se alcanzó un nuevo acuerdo nazi-soviético mediante un intercambio de cartas entre Vyacheslav Molotov y el embajador alemán.
Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania no tuvieron otra opción que firmar lo que se conoció como Pacto de Defensa y Asistencia Mutua, que permitía, este pacto estaba firmado con los soviéticos, permitía a la URSS estacionar tropas en ellos. Iba a ser el primer paso antes de la anexión. Tras la aniquilación de Polonia y el sometimiento de las repúblicas bálticas, quedaba pendiente una cuestión algo más espinosa, la cuestión de Finlandia. Stalin confiaba en que los finlandeses capitulasen rápido, viendo lo que les había pasado a los polacos. Los soviéticos les lanzaron un ultimátum, exigieron una serie de territorios en el istmo de Karelia, las islas del Golfo de Finlandia, y que se les permitiese instalar una base militar cerca de Helsinki. Pero el gobierno finlandés rechazó la propuesta. El 30 de noviembre el Ejército Rojo invadió Finlandia, comenzando así la Guerra de Invierno, que es como se conoce, como ha pasado a la historia. Los soviéticos crearon, entre tanto, la República Democrática Finlandesa, pues con la idea de crear una república títere, con unos cuantos finlandeses, comunistas finlandeses que tenían en Moscú, que se harían cargo de ella, después de la conquista soviética. Se llegó incluso a encargar a un compositor muy de moda en aquel entonces, Dmitri Shostakovich, una suite inspirada en Finlandia, para que se interpretara mientras los soldados del Ejército Rojo desfilaban por las calles de Helsinki. Pero el invierno se había echado encima. La invasión había comenzado el 30 de noviembre, todavía en un invierno, pero casi, y el invierno en esa latitud es realmente duro. No es ya que haga muchísimo frío y no pare de nevar, es que además se va literalmente el sol. Es decir, que en lugares como San Petersburgo o el propio Helsinki, los días de invierno a partir de finales de noviembre son realmente cortos. Vamos, que se pasan prácticamente el día entero de noche. Y esto hizo que los combates fuesen todavía muchísimo más duros. Los finlandeses conocían bien el territorio, se manejaban bien con aquel clima. Los recuentos oficiales soviéticos de bajas les infligieron muchísimas pérdidas. Hablan de que superaron las 200.000 bajas rusas. Aunque Nikita Khrushchev, que sería premier de la Unión Soviética años más tarde, dijo que las bajas podrían haber sido de cerca de 1 millón. A diferencia de lo que había pasado en Polonia, Finlandia se demostraba mucho, pero muchísimo más costosa de rendir. Temeroso de hacer el ridículo ante Hitler, Stalin al final se avinó a razones y aceptó una paz que él consideraba provisional. Finlandia cedió partes de Karelia, concretamente cedió el 9% del territorio finlandés, a cambio de que se interrumpiese la ofensiva. Y en ese punto lo que hizo Stalin fue centrarse en Polonia, la que quería hacer desaparecer por completo. Encargó a la checa, es decir, a la NKVD, que purgase a los 300.000 prisioneros de guerra polacos que habían capturado durante la campaña de septiembre. Los agentes de la checa tenían que decidir quién sería eliminado. El 5 de marzo de 1940, en lo que más tarde se conocería como la masacre de Katyn, 22.000 militares, intelectuales y profesores polacos fueron ejecutados y enterrados en el bosque de Katyn. Stalin sabía que podía hacer en ese momento lo que le viniese en gana, porque la atención internacional ya no estaba en Oriente, sino en Occidente, donde los nazis proseguían con la guerra. En abril se lanzaron sobre Dinamarca y Noruega, y en mayo sobre Holanda, Bélgica y Francia. Y en todos estos frentes resultaron victoriosos. Los soviéticos, entre tanto, se centraron en las repúblicas bálticas. Sus gobiernos fueron liquidados y reemplazados por títeres soviéticos, muchas veces lituanos o letones, que enviaban allí y dirigidos directamente desde Moscú. Lo que hicieron estos gobiernos fue deportar o matar a todo el que les llevase la contraria. Concretamente liquidaron a 35.000 letones, a 75.000 lituanos y a casi 60.000 estonios. Se celebraron elecciones, con un solo candidato prosoviético, por supuesto, y en las asambleas populares resultantes de estas elecciones solicitaron inmediatamente la anexión a la Unión Soviética, que por supuesto fue concedida en el acto. El 26 de junio, es decir, 4 días después del armisticio entre Francia y la Alemania nazi, la Unión Soviética emitió un ultimátum hacia Rumanía que exigía que Besarabia y el norte de Bucovina se las entregase. 2 días después, los rumanos, temiéndose lo peor, accedieron a las demandas soviéticas. El Ejército Rojo entró en ambas regiones, que quedaron anexionadas a la URSS desde ese momento y sovietizadas, con su corolario de asesinatos y deportaciones. Los alemanes, por supuesto, estaban haciendo exactamente lo mismo en Polonia.
A finales de octubre del 39 habían decretado la pena de muerte por desobediencia en los territorios ocupados. Se puso en marcha una campaña de germanización que significaba asimilar política, cultural, social y económicamente los territorios ocupados al Reich alemán. Entre 100 y 200.000 niños polacos, que los expertos en cuestiones raciales del régimen identificaron como germánicos, fueron secuestrados, nunca mejor dicho, de sus padres, de sus familias, para ser enviados a Alemania para ser germanizados. La eliminación de las élites y de la intelectualidad polaca, en esto los alemanes actuaron como los soviéticos, formaba parte de lo que los alemanes llamaron el Generalplan Ost, es decir, el plan general del Este. La Intelligenzaktion, este fue otro plan, un plan concebido para eliminar a todos los intelectuales polacos, a la clase dirigente de Polonia. Y este comenzó nada más concluir la invasión y duró hasta la primavera de 1940. Como resultado de esta operación, fueron asesinados unos 60.000 profesores, intelectuales, periodistas, sacerdotes, jueces y activistas polacos. Una vez terminada, aprobaron otra operación, esta la llamaron Ave Aktion, en la que más de 16.000 miembros de la intelectualidad polaca fueron liquidados. Casi todo aquel que tuviese estudios universitarios corría peligro. Corría peligro de ser liquidado, se entiende. Alemania también planeó seriamente incorporar toda su parte de Polonia al Reich. Una parte se anexionó inmediatamente, la que había pertenecido al Imperio Alemán antes de la Primera Guerra Mundial, y en la otra se creó una administración especial, llamada Gobierno General de Polonia. En la zona anexionada se ordenó el reasentamiento forzoso de 2 millones de polacos. Las familias que vivían allí fueron deportadas en el invierno de 1940, dejando atrás todas sus posesiones. Como parte de la operación Tannenberg, 750.000 campesinos polacos fueron obligados a irse de sus casas y sus propiedades fueron entregadas a colonos alemanes. Otros 300.000 más o menos fueron asesinados. Para los nazis, los polacos, como os decía antes, y los eslavos en general, eran seres humanos inferiores y por lo tanto no debían recibir educación. Tenían que someterse a sus amos alemanes y realizar trabajos forzados. Unos 3 millones de polacos fueron trasladados al Reich para realizar trabajo forzoso. Para los judíos de Polonia se reservaba otro destino. La judería de Polonia era especialmente grande, la más grande de Europa en aquel momento. El del gueto. Las ciudades polacas, bajo dominio alemán, reservaron un barrio, el más famoso de todos fue el de Varsovia, un barrio tapiado y cerrado, para recluir allí a los judíos, que luego serían exterminados durante la operación Reinhardt de los campos de Belzec o de Sobibor o de Treblinka. Los que quedaron con vida fueron asesinados ya en el complejo de Auschwitz-Birkenau, que comenzó a funcionar en junio de 1940. A principios de 1941 las zonas de ocupación ya estaban completamente consolidadas. La ocupación había sido en el mes de septiembre del 39, había pasado año y pico. El 10 de enero de ese año, Alemania y la Unión Soviética firmaron un acuerdo que resolvía varios problemas que se habían ido presentando. Los protocolos secretos en el nuevo acuerdo modificaron los protocolos secretos del Tratado de Amistad y Demarcación y Límites del año 39. La franja lituana se cedió por completo a la Unión Soviética a cambio de 31 millones de marcos. El acuerdo estableció formalmente ya y quedó bien demarcada la nueva frontera entre Alemania y la Unión Soviética, que entre el río Igorka y el mar Báltico. También extendió la duración del acuerdo comercial germano-soviético del año 40 hasta el 1 de agosto del 42. Estableció los derechos comerciales alemanes en el Báltico y en Besarabia y fijó la compensación por las incautaciones hechas a los empresarios alemanes en los estados bálticos. Como os decía antes, en estos países, especialmente Letonia, había pequeñas comunidades de germanohablantes desde mucho tiempo antes, en algunos casos desde la Edad Media. Gente que, por supuesto, debía regresar al Reich. Acordaron que esos alemanes étnicos serían trasladados a Alemania y que los bálticos que viviesen en la zona alemana pues fuesen trasladados a la zona soviética. No había escapatoria posible. Si hablabas una lengua determinada,
estabas obligado a marcharte. Es decir, que si hablabas alemán en Letonia, no podías vivir en Letonia y tenías que marcharte a Alemania, aunque tu familia llevase allí muchas generaciones. Si hablabas lituano en la zona alemana, no podías vivir en la zona alemana hablando lituano. Las poblaciones lingüísticas en Europa estaban mucho más mezcladas que en nuestro tiempo, todavía en el año 39-40, y en el momento en que se hacían censos con la población por lengua, y automáticamente les sacaban de allí. Sin razón absoluta, pero bueno, es lo que ellos consideraban, que solo, en concreto, el régimen de Hitler era tremendamente nacionalista en este aspecto. En Occidente, esta sintonía entre nazis y soviéticos sorprendió a todos al principio, como os decía, pero más que a nadie, a los comunistas occidentales. A esos muchísimo, que hasta el día antes del anuncio del pacto, pues habían negado categóricamente que su querido Stalin pudiese no ya cerrar un pacto, siquiera reunirse con los emisarios de Hitler. Todo, por supuesto, cambió el 23 de agosto. Días después, la Comintern suspendió en el acto toda la propaganda antinazi y antifascista y explicó que la guerra en Europa era algo de los países capitalistas, que se atacaban entre sí por motivos imperialistas, que ellos la habían provocado y que, bueno, eran los responsables de todos. Los comunistas occidentales actuaron en consecuencia y denunciaron al Reino Unido y a Francia por provocar la guerra. Cuando estallaron manifestaciones antialemanas en Praga, porque habían ocupado aquello, lo habían convertido en un protectorado, la Comintern ordenó al Partido Comunista de Checoslovaquia que empleara todas sus fuerzas para paralizar a lo que denominaron elementos chauvinistas, que protestaban contra los alemanes. Se cursaron además órdenes a París y a Londres para que el Partido Comunista francés, que era el mayor con diferencia de Europa Occidental, y el Partido Comunista Británico se opusiesen a la guerra. En Francia esto supuso un problema muy serio, ya que los comunistas franceses habían apoyado en septiembre del 39 en la Asamblea Nacional los presupuestos de guerra y habían declarado su voluntad inquebrantable de defender al país de la agresión nazi. Es decir, cuando el gobierno francés el 3 de septiembre declaró la guerra a Alemania, los comunistas se felicitaron, por fin, vamos a hacer la guerra a los nazis. Pues bien, la Comintern les tuvo que explicar un mes más tarde que no, que ahora los nazis eran aliados y que no se podía pedir que se guerrease con ellos. A finales de septiembre, los comunistas franceses ya se opusieron formalmente a la guerra, a la que calificaron, pues conforme a la consigna que les habían mandado desde Moscú, calificaron de imperialista. Unos días después pidieron al gobierno que escuchase las propuestas de paz alemanas, que había que ir hacia la paz, que no tenía sentido seguir en guerra con los alemanes, que era absurdo y que todo realmente lo estaban moviendo los británicos. El líder del Partido Comunista, de hecho, Maurice Thoré, desertó del ejército francés el 4 de octubre y huyó a Rusia. Otros comunistas franceses también desertaron del ejército para huir a Rusia. El Partido Comunista de Alemania, que recordemos que era ilegal, con sus cabecillas, todos sus cabecillas en el exilio, mostró actitudes similares, lo más fascinante de todo. En Die Welt, que era un periódico comunista publicado en Estocolmo, uno de los líderes del Partido Comunista Alemán, que se llamaba Walter Ulbricht, y que después escribiría páginas un tanto infames en la República Democrática Alemana, fue el que se encargó de levantar el muro de Berlín, se opuso a los aliados, a franceses y británicos. Dijo que el Reino Unido representaba la fuerza más reaccionaria del mundo, por lo que había que combatirle. Y que era bueno, por lo tanto, que el gobierno de Hitler, el tipo que le mantenía en el exilio, mantuviese relaciones amistosas con la Unión Soviética. Porque era un mal necesario, había que frenar a británicos y a franceses que querían invadir la URSS. El hecho es que, tras la ocupación de Francia, Hitler se convirtió en el amo de Europa Central y Occidental. Esa era la realidad. Pero el Reino Unido no se rendía. Eso significaba que la Royal Navy mantendría el bloqueo naval. Y el bloqueo naval implicaba que muchos productos que Alemania necesitaba no podían llegar. Para Hitler, el modo de sortear ese bloqueo era Stalin. El 11 de febrero del 40 firmaron un ambicioso acuerdo comercial que preveía la importación por parte de Alemania de 1 millón de toneladas de cereales, 900.000 toneladas de petróleo, 100.000 toneladas de algodón, 500.000 de toneladas de fosfatos y una cantidad considerable de otras materias primas importantes que necesitaban, junto con el tránsito por el Transiberiano, este ferrocarril que va de Vladivostok hasta Moscú, de 1 millón de toneladas de soja desde la Manchuria ocupada por Japón. Los soviéticos, a cambio,
Recibirían un crucero de guerra, los planos del acorazado Bismarck para construir uno igual, cañones navales pesados y 30 aviones de guerra alemanes de última generación. Los soviéticos también recibirían equipos eléctricos, locomotoras, turbinas, generadores, motores diésel, máquinas herramientas, muestras de artillería alemana, equipos de guerra química y, en fin, otros artículos industriales que la Unión Soviética no podían o no sabían producir. Permitían también a los alemanes utilizar una base para submarinos cerca de Murmansk, ya en el Océano Ártico. Esto proporcionaba a los alemanes un puesto de reabastecimiento de combustible y de mantenimiento para sus submarinos y un punto de despegue para incursiones y ataques a la navegación aliada, que se aventurase tan al norte. Pero no todo eran brindis y buenas intenciones. La invasión de Finlandia y la de los países bálticos, que fue una anexión por la puerta de atrás, sentaron mal en Alemania, ya que no se había comunicado a Hitler la intención de llevarlas a cabo tan rápido. Pensó, de hecho, Hitler que Stalin estaba tratando de conformar un bloque antialemán en el norte y en el este de Europa. Las garantías que les dio Molotov solo incrementaron la desconfianza alemana, que, en fin, se lanzaron sobre Rumanía los alemanes en el acto sin consultarlo con Moscú para apoderarse de sus yacimientos petrolíferos. Realmente el pacto había sido el pacto entre dos hienas, y era normal que se diesen dentelladas entre ellos. En agosto del año 40, de hecho, la Unión Soviética suspendió brevemente sus entregas de trigo y petróleo. Stalin temía que tras la rendición de Francia y la posible rendición del Reino Unido, Hitler podría haberse tentado a cargar sobre él. Ya lo tiene resuelto en Occidente, ahora va a venir a por mí. La suspensión, de hecho, creó serios problemas de aprovisionamiento para Alemania durante esos días. Cuando Stalin ya a finales del verano comprobó que Gran Bretaña no caería tan fácilmente, se relajó y abrió de nuevo la llave. Estaba de nuevo convencido de que Alemania tendría que librar una guerra larga en el oeste, ya que Estados Unidos estaba ayudando a los británicos, que por supuesto seguían dominando el mar. A finales de 1940, la relación entre nazis y soviéticos volvía a ser tan buena como un año antes. En septiembre de ese año, Alemania, Italia y Japón sellaron el acuerdo tripartito, el conocido como Acuerdo del Eje, de Roma, Berlín, Tokio. Ribbentrop escribió a Stalin invitando a Molotov a Berlín para negociar algo parecido a un bloque continental que incluyese a Alemania, Italia, Japón y a la Unión Soviética, que se opusiese al Reino Unido y a Estados Unidos. Stalin envió a Molotov a Berlín para negociar los términos con la idea de que la Unión Soviética se uniese a ese eje y, en fin, disfrutasen del botín una vez hubiesen ganado. Pero para entonces Hitler debía tener ya decidida la invasión de la URSS, porque interrumpió las conversaciones. Aún así, el día 13 de abril del 41, los soviéticos firmaron un acuerdo de neutralidad con Japón. Stalin no confiaba en los japoneses, tradicionales enemigos de los rusos en Extremo Oriente, pero sentía que ese acuerdo era importante por el simbolismo político que tenía con la idea de reforzar la alianza con Alemania. Stalin no sabía, por supuesto, que Hitler tenía ya muy avanzada una invasión de la Unión Soviética. Había empezado a planearla en el verano de 1940, y estamos hablando de abril del 41. Y que a finales del año 40 había ya ordenado a sus generales que se fuesen preparando para una guerra en el este. Esta guerra estalló a las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941, con un ataque masivo contra la Unión Soviética en la denominada Operación Barbarroja. Stalin había ignorado las repetidas advertencias de sus servicios de inteligencia de que Alemania invadiría el país, por lo que no ordenó una movilización a gran escala y le pilló por sorpresa. Tras la invasión, los territorios ganados por la Unión Soviética como resultado del pacto de agosto del 39 se perdieron rápido en cuestión de unas pocas semanas. Polonia fue absorbida por el gobierno general, la Polonia soviética, y el resto se integró en dos comisariados del Reich, el Reich Comisariat, así es como lo llamaban. Uno era el de Östland, es decir, el de las tierras del este, y el otro el de Ucrania. En los primeros 6 meses de esta operación, el ejército soviético sufrió 4,5 millones de bajas y 3 millones más de efectivos del ejército habían sido capturados. Al terminar la guerra, nadie quería hablar de este pacto germano-soviético del 39. Pero fue entonces cuando se descubrieron los protocolos secretos. Se conservaron por una de estas casualidades que tiene la historia. Porque a finales del 43, cuando ya
la guerra había cambiado de signo y los alemanes más o menos asumían que la iban a perder, Ribbentrop ordenó que se microfilmaran los documentos más top secret que tenían en el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el año 1933 en adelante. Eran un total de 10.000 páginas, no llegaban, 9.800. Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín fue evacuado a Turingia al final de la guerra, un soldado llamado Karl von Loesch, que era asistente del intérprete personal de Hitler, se llevó estas copias en microfilm, que ocupaba poco. Las tenía en una caja de metal. Recibió órdenes entonces de destruir estos documentos secretos, pero no lo hizo. Decidió enterrar el contenedor de metal con los microfilms a las afueras de Marburgo, de la ciudad de Marburgo, como seguro personal para utilizarlo como moneda de cambio con los aliados. En mayo del 45, von Loesch pidió a un teniente coronel británico de inteligencia, un tipo llamado Robert Thompson, que hiciese llegar una carta personal a Duncan Sandys, que era el yerno de Churchill. En la carta, von Loesch revelaba que sabía el paradero de una serie de documentos secretos, pero que, a cambio de entregarlos, esperaba un trato preferencial. Thompson se lo creyó, permitió a von Loesch viajar hasta Marburgo, está en el estado de Hesse, en la zona estadounidense ya, donde había enterrado la caja. A cambio, quedaría completamente libre y no se le molestaría más. Los microfilmes estaban allí y contenían una copia del Tratado de No Agresión y, lo más importante, el protocolo secreto, porque ese Tratado de No Agresión era público desde el año 39, pero estaban los protocolos. Los aliados de cualquier manera no esperaban encontrarse con eso. Cuando vieron que estaba el Tratado de No Agresión dijeron, bueno, es normal que tengan aquí el original, pero ya. Y se encontraron el protocolo, que no esperaban encontrarse con él. Pero cuando a von Loesch le dieron ese trato preferencial esperaban encontrarse con otra cosa. Concretamente con un complot, presuntamente urdido por los nazis, para que el Reino Unido se rindiese en 1940. Digo presuntamente porque hasta ese momento era algo presunto, no sabían si había sido real o no. Ya descubrieron que efectivamente que había tenido lugar ese complot, aunque no llegó a buen puerto. Los documentos que estaban microfilmados lo que revelaban era una operación, conocida como Operación Willy, concebida para persuadir al duque de Windsor de unirse al bando nazi y forzar a los británicos a firmar un acuerdo de paz. Bueno, el plan consistía en convencer a este hombre, al duque, que había reinado como Jorge VI en 1936, de que Winston Churchill quería asesinarle cuando llegase a las Bahamas para hacerse cargo del gobierno de la colonia. Que iban allá a esperarle allí un asesino, a sueldo un pistolero, y iba a acabar con él. Una vez el duque se uniese a los nazis, pues ya a partir de ahí chantajearían la monarquía, reinstaurarían al duque como rey y reconocerían a su esposa, Wallis Simpson, como reina, que era la divorciada estadounidense esta con la que se había casado y que le había forzado a entregar la corona a su hermano unos años antes. Bien, esto por supuesto también se lo encontraron, pero era algo que ya sospechaban por informes de inteligencia. De los protocolos secretos del pacto Molotov-Ribbentrop no tenían ni idea. Los estadounidenses lo que hicieron fue guardárselo y decidieron hacerlo público en 1948, en una publicación del Departamento de Estado que recogieron todos los periódicos occidentales. A pesar de la publicación y todos estos medios occidentales, durante décadas en la Unión Soviética se negaba que este protocolo existiese. De hecho, no se podía ni hablar del tema. Vyacheslav Molotov, que fue uno de los firmantes, se fue a la tumba en 1986 rechazando de manera categórica que eso existiese. Decía que era una fabricación, un invento de la CIA y de los estadounidenses. El Partido Comunista Francés, de hecho, no reconoció la existencia de este protocolo secreto hasta el año 68, cuando habían empezado ya su desestalinización. El pacto germano-soviético, no ya el protocolo, todo el pacto en sí, fue un tema tabú en la Unión Soviética durante décadas. No aparecía en los libros de historia y nadie podía hablar de él. En diciembre del 89, el Congreso de la Unión Soviética condenó el pacto y su protocolo secreto. Es decir, sacó a la luz algo que había permanecido en las sombras durante más de 40 años. En la Rusia moderna se habla de este pacto, pero curiosamente de forma positiva. Los libros de texto rusos hablan de él como una medida defensiva, no como algo concebido para liquidar Polonia y expandirse, que es lo que hicieron los soviéticos. En 2009, Vladimir Putin declaró que había motivos para condenar ese pacto. Lo dijo delante de los polacos, claro. Pero nada, 5 años más tarde, en 2014, lo describió como un pacto necesario para la supervivencia de Rusia.
En la Rusia actual, la victoria en la guerra mundial es la Gran Guerra Patriótica, es uno de los pilares del régimen de Putin. En febrero de 2021, es decir, hace poco tiempo, la Duma aprobó una ley que castiga la difusión de mentiras sobre el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y esto incluye cualquier afirmación de que la Alemania nazi y la Unión Soviética tuvieron la misma responsabilidad en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, a causa de este acuerdo. En 2009, el Parlamento Europeo proclamó el 23 de agosto, que es el día que se firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop, como el Día Europeo en recuerdo de las víctimas del estalinismo y del nazismo. En respuesta a la resolución, los diputados rusos de la Duma amenazaron a la Unión Europea con duras consecuencias. Pero bueno, por más que se empeñen los políticos rusos en adornar la historia en clave patriótica, los hechos son los que son, y esta vez están muy bien documentados. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada al Pacto de No Agresión Germano-Soviético del año 39, más conocido, como os decía antes, por sus dos signatarios, Molotov y Ribbentrop. Es un documento que tuvo unas consecuencias históricas muy importantes y que es fundamental para entender el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos ahora con el contrasello, la sección en la que los contraescuchas plantean sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Juan Domingo, que tiene una solicitud contrahistórica, de historia antigua concretamente, y para ser más concreto todavía, del Imperio Romano, o mejor dicho, del tránsito entre la República Romana y el Imperio. Te quería pedir que a ver si podías hacer una contrahistoria sobre el periodo más apasionante desde mi punto de vista del Imperio Romano, que es la transformación de república a imperio con todo lo que conlleva detrás. El ascenso de Julio César, con la guerra de las Galias, la guerra contra Pompeyo, el retorno a Italia, atravesando el famoso Rubicón, el complot, el asesinato, y como luego la represalia de sus herederos contra los conspiradores, y como la figura de Octavio, que luego se convertiría en Octavio Augusto César, emergió un total desconocido y que inteligentemente fue acaparando el poder de manera que sin aparentar cambio de régimen fue teniendo más y más poder, que es un poco lo que puede suceder a veces en algunos regímenes de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, si puedes hacer una contrahistoria, yo te lo agradecería. Muchas gracias, enhorabuena por el programa y un saludo. Pues esa es una contrahistoria que llevo mucho tiempo queriendo hacer, Juan Domingo, porque como bien dices es un periodo apasionante, el de la transición de la República al Principado. Hace unos años hice una contrahistoria sobre Octavio Augusto. Lo que conté en esta contrahistoria al principio del programa fue hablar de cómo llegó al trono. Pero claro, tuve necesariamente que pasar por encima porque la vida de Octavio Augusto fue larga y su reinado también largo y muy nutrido de acontecimientos. Pero vamos, la transición de la República Romana al Principado fue un proceso largo y complejo, y gradual, que se extendió varias décadas. Vamos, que no hubo un único evento que marcara el cambio definitivo, sino una serie de acontecimientos históricos y de reformas que fueron poniendo poder en manos de los Césares, de Augusto en concreto, y después de sus sucesores. Hubo varios factores que contribuyeron a que se produjese este proceso histórico, es decir, la caída de la República. La República tardía estuvo plagada de guerras civiles, este es uno de los elementos más importantes. Había generales muy poderosos, qué sé yo, Mario, Sila, Pompeyo, el propio Julio César. Estas guerras desestabilizaron el gobierno y erosionaron la confianza en las instituciones republicanas. Luego los generales, con el apoyo de sus legiones, acumularon un poder desmesurado. Desafiaban continuamente la autoridad del Senado y de las magistraturas tradicionales. Vamos, que la lealtad de los soldados pasó de ser una lealtad a Roma a tener una lealtad personal hacia su propio general. Luego la expansión territorial de la propia República Romana llevó a la concentración de la tierra en manos de una serie de aristócratas que llegaron a tener mucho poder, más del que pensamos, aristócratas que litigaban continuamente en política.
El Senado, por ejemplo, la principal institución de la República, se volvió cada vez más corrupto, más ineficiente. Era incapaz de resolver los problemas del Estado y estaba muy fracturado por facciones e intereses personales. La manipulación de las masas se convirtió en una herramienta política común en este periodo último de la República. La fase final viene marcada ya por el ascenso de Julio César. La conquista de la Galia le otorgó un gran prestigio y un ejército muy leal. Cuando cruzó el río Rubicón en el año 49, a partir de ahí ya marcó el inicio de una guerra civil contra Pompeyo y contra el Senado. Tras vencer a Pompeyo, César se hizo nombrar dictador perpetuo, esto fue en el año 44 a.C. Y eso ya muchos lo veían como un paso hacia la monarquía, por lo que fue asesinado por un grupo de senadores que temían el fin de la República. Tras el asesinato de César, Marco Antonio Octavio, que era sobrino nieto de César y su heredero, su hijo adoptivo, y Lépido formaron otro triunvirato para gobernar Roma y vengar a César. Las tensiones dentro de este triunvirato culminaron en una nueva guerra civil entre Octavio y Marco Antonio. Esto ya lo contaba en aquella contrahistoria, que se alió con Cleopatra, la reina de Egipto, y que, pues perdieron en la batalla de Accio y en el año 31 a.C., y eso marcó el final de las guerras civiles y consolidó el poder de Octavio. Y Octavio, convertido en líder indiscutible de Roma, evitó siempre el título de Rex, de rey, y también el de dictador. Recibió a cambio el título de Augusto, que sería como el venerado, una cosa así, por parte del Senado. Además, se le otorgó el título de Princeps, es decir, el primero, la primera cabeza de la República, y retuvo el control del ejército y de las principales provincias. Conservó, eso sí, las instituciones republicanas, como el Senado y las magistraturas, los cónsules seguían ahí, pero las vació de poder, concentrándolo poco a poco y de forma muy sutil en sus manos. El Principado, de cualquier manera, lo que conocemos como Imperio Romano, era un sistema híbrido que mantenía, sobre todo al principio, las formas externas de la República, pero concentraba el poder en manos del princeps, es decir, del emperador. Augusto, un tipo que gobernó con muchísima astucia, se presentó como un restaurador de la República. Ponía fin a esos años de inestabilidad. Y además se hacía ver como un defensor de la tradición romana, mientras iba poco a poco consolidando su poder. Se aseguró la lealtad del ejército, controló personalmente toda la administración, y en fin, llegó a promover un culto imperial que poco menos que lo divinizaba. En fin, como veis, es toda una gran historia, una gran contrahistoria que ver en algún momento. Lo que no sé es si hacerla solo, con Soto Chica o con Yello Balbás. En fin, os lo dejo a vuestra elección. Ponedmelo en los comentarios a quién preferís para hacer este programa que se promete interesantísimo. Lo ideal sería que lo hiciésemos los tres, que estuviese Soto, Yello, y si ya se apunta Alberto Garín, no os quiero ni contar. Tengo una mesa con 4 salidas de micrófono. Sería fantástico. Eso sí, tendríamos que encontrar el momento y sobre todo el lugar, porque Soto vive en Granada, Yello en Santander, Alberto en Segovia y yo en Madrid. En fin, que si se da la circunstancia que estamos los 4 juntos y tenemos un rato para grabarlo, y ellos quieren, evidentemente, pues yo estaría encantado. Bien, seguimos con Guillermo, que tiene una cuestión sobre la guerra de independencia de Estados Unidos. Y tenía una pregunta que hacerte con respecto a Inglaterra durante la guerra de independencia de lo que luego se convertiría en los Estados Unidos, de las 13 colonias. Porque en el podcast que nos explicaste, la guerra de los 7 años, nos comentaste que Inglaterra, tras esa guerra, pues quedó en ruina, en bancarrota. La corona inglesa quedó en bancarrota. Entonces, puesto que sus colonias, las 13 colonias de América, de Norteamérica, se independizarían unos años más tarde, ¿cómo pudo la corona inglesa costearse una guerra de independencia? Porque claro, tampoco iban a dejar que sus colonias pues se fueran así tal cual. Entonces, que me explicases cómo pudieron costearse esa guerra, y también me gustaría saber si, así como curiosidad, si en Inglaterra hubo algún tipo en esos momentos hubo algún tipo de movimiento pues vamos a decirlo así, antiguerra, debido a lo mejor a que la corona pues estaba endeudada. Bueno, pues nada, que si me puede responder a esa pregunta, y muchísimas gracias, que acabo de descubrir tus podcasts, un amigo me los ha aconsejado y la verdad es que estoy enganchadísimo. Me llamo Guillermo, como te he comentado, y soy odontólogo. Vivo en Francia en estos momentos, donde estoy trabajando,
Y nada, te quería comentar también que si algún día te animas a hacer un podcast de la historia de la odontología, que es bastante curiosa, y de la higiene bucodental, que también, bueno, van ligadas de la mano, son dos cosas bastante interesantes. Pues nada, que aquí me tienes, que si te apetece que hagamos un podcast juntos, yo por mí encantadísimo. Y nada, pues eso, muchas gracias por todo. Venga, cuídate. La Inglaterra de Jorge III financió la guerra de independencia de Estados Unidos a través de varios métodos, que es como los que utilizaba la corona británica en esa época. El primero, y fundamental, fue la emisión de bonos. Fue la primera fuente de financiación. El gobierno británico emitía bonos del gobierno, conocidos como consols, que los compraban inversores tanto en Londres como en el extranjero, especialmente en los Países Bajos. Los Países Bajos eran un centro financiero importantísimo a finales del siglo XVIII, y no digamos de la City, que estaba consolidada. Luego el Banco de Inglaterra y otros bancos privados también otorgaron préstamos al gobierno para financiar la guerra. Luego, aparte de eso, pues se elevó los impuestos, como hacían los reyes siempre durante las guerras, sobre distintos productos, ¿no? Que si el té le puso un impuesto nuevo, el vidrio, el papel, la cerveza, el vino, en fin, y unos cuantos más. Estos impuestos ya eran altos antes de la guerra y su incremento generó mucho descontento en Inglaterra. Creó incluso algunos impuestos nuevos, como el impuesto sobre las ventanas. Esto, en la historia económica del Reino Unido, es uno de los impuestos más graciosos. El gobierno además organiza loterías para recaudar fondos, aunque de ahí sacaba poquito. Esto evidentemente tuvo consecuencias. La guerra de la independencia de Estados Unidos duplicó la deuda de la corona británica. Lo he ido a mirar. Pasó de unos 120 millones de libras en 1775, un año antes de que empezase la guerra, a 250 millones de libras en 1784, es decir, un año después de la Paz de París. Eso sí, Jorge III pudo financiar la guerra gracias a que tenía ya un sistema financiero sólido, el Gran Bretaña, y a su capacidad para acceder a los mercados de capitales de aquel momento. Cosa que, por cierto, unos años más tarde le sería muy útil para resistir a Napoleón. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.